Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por este medio, mi perfil de Facebook, Giovanni Vilches, y por mi canal en YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gloria a Dios y Padre de mi Señor Yeshua, de mi Señor Jesucristo, porque hoy me permite comenzar otro bendito y glorioso evangelio que vamos a estar escudriñando en estos días, todo este tiempo. No sé hasta cuándo exactamente, pero bueno, Dios me ha permitido ya predicar el evangelio de Juan para su gloria. Ayer terminamos de predicar todo el evangelio de Mateo, y hoy para la gloria de su nombre predicaremos comenzaremos las predicaciones del evangelio de Marcos. Gloria a Dios porque me ha dado vida, salud y sabiduría para predicar su evangelio, y le pido a Dios que sea Él, el Dios de Israel, que sea Él guiándome para que la predicación de este evangelio también sea según su voluntad y para gloria de su santo nombre. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vimos el evangelio de Juan, y en el evangelio de Juan el propósito era conocer que Jesús era Cristo, y que conociendo eso tuviéramos vida eterna. Ese era el propósito del evangelio de Juan. Se escribió con ese propósito, con conocer que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, y para que conociendo eso tuviéramos vida eterna. Eso aparece en Juan capítulo 20, versículo 31. El evangelio de Mateo que acabamos de terminar se centraba en el apóstol Mateo se centra en demostrar que Jesús es el Cristo, el Rey de Israel. De demostrar que Jesús es el Rey prometido por los profetas, es el Rey que desciende de David, por lo cual es el Rey que ha de gobernar eternamente desde el trono de David, ¿verdad? Ese es el propósito del evangelio de Mateo, que sepamos que Jesús es el Rey prometido por Dios. Amén. En este caso, el evangelio de Marcos se centra en ver a Jesús, se enfoca a Jesús como siervo, en ver que Jesús es ese siervo que vino a servir y a ser servido, es ese siervo es ese siervo que vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. El evangelio de Marcos se centra en eso, que veamos a Jesús como el siervo del Señor, como el siervo de Dios. Entonces, a diferencia del evangelio de Juan y de Mateo, que lo escribieron apóstoles, Juan era el apóstol amado de Jesús, ¿verdad? Y Mateo también era un apóstol. Podemos buscar sus nombres cuando Jesús los llama, ¿verdad? Pero en el caso de Marcos no es así. Si nosotros nos vamos a cuando mi Señor Jesús llama a los apóstoles,
y vemos los nombres de los apóstoles, vamos a contar que el nombre de Marcos no aparece entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque Marco no era apóstol. Marco era el escriba de Pedro, es decir, lo que nosotros vamos a comenzar a leer o a estudiar o a escudriñar a partir del día de hoy con la ayuda de Dios en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue algo que no escribió el apóstol Marco, no, porque Marco no era apóstol, fue algo que el apóstol Pedro le estaba comunicando a Marco, es decir, Marco era el escriba de Pedro. El escriba era la persona que transcribía lo que otros le editaban. Por ejemplo, yo le editaba algo a alguien y esa persona lo escribía y lo dejaba plasmado, pues. Bueno, Marcos es el escriba de Pedro. O sea que todo lo que vamos a ver en este evangelio es lo que Pedro vivió y como Pedro lo vio y como Pedro lo experimentó. Pero como Pedro no sabía escribir, si no me equivoco, Pedro usó como escribas, como escriba a Juan Marcos. Así es el nombre de Marcos, Juan Marcos. Ok, entonces bueno, es para que sepamos que el evangelio de Marcos no lo escribió un apóstol, porque Marcos no era apóstol. Marcos era el escriba de Pedro, porque Pedro no sabía escribir. Ahí vemos que nuestro Dios no escogió a los más sabios para llevar a cabo su evangelio, para llevar a cabo su voluntad. Claro, entre los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo era muy letrado, pero tenemos un Pedro que no sabía escribir, que era pescador, y entonces Pedro para hacer la voluntad de Dios buscó un escriba, alguien que supiera escribir y leer y escribir, y escribió, y así nace este evangelio, el evangelio de Marcos. Lleva el nombre de Marcos porque Marcos lo redacta, pero todo lo que vamos a ver en este evangelio es la visión, es lo que el apóstol Pedro vivió y experimentó. Es el testimonio del apóstol Pedro, verdaderamente lo que vamos a ver aquí. Marcos simplemente fue el instrumento para plasmar, como decir, este evangelio, pero quiero dejar claro que vamos a ver la cosmovisión o la visión del apóstol Pedro, ¿ok? Ya quería dejar claro eso, y también que vamos a ver que este evangelio se centra en que veamos, que conozcamos a Jesús como siervo de Dios, ¿ok? Amén. Bueno, vamos a empezar. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 10. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. En el principio, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían de todas provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido, ¿verdad?, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. ¿Okay? Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, quien yo no soy digno de desatar encorvado la cuerda de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, amén, con Espíritu Santo, amén. Entonces, bueno, vamos a, como siempre, a leer con la ayuda del Espíritu Santo e interpretar la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ir versículo por versículo, ¿ok? Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ok? Marcos, el escriba Marcos, o el evangelista Marcos, como fue conocido luego, comienza diciéndonos esto, comienza escribiendo esto. Comienza en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos va a comenzar en el comienzo del ministerio de mi Señor Jesús. Marcos va a comenzar a escribir a partir del principio del ministerio de mi Señor Jesús. ¿Cuándo fue el principio del ministerio de mi Señor Jesús? Cuando se bautizó en el río Jordán. Y precisamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vemos cómo comienza, por eso dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque el escriba Marcos comienza escribiendo, comienza relatando el testimonio de Pedro desde el principio del ministerio de mi Señor Jesús. Recordemos que si, por lo menos, vamos al Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Juan no comienza desde el principio del Evangelio de Cristo. Juan no comienza desde el principio del ministerio de Cristo. Porque Juan 1.1 comienza en la eternidad. Porque dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan comienza en la eternidad el Evangelio. Porque comienza diciendo que Jesús era uno con el Padre en la eternidad. Mateo comienza con la genealogía, ¿se recuerdan?, de Jesús. Para dar a entender que Jesús era descendiente de David y descendiente de Adán, que iba a libertar a Israel. Para dar a entender que Jesús viene de la genealogía de David, y por eso Jesús es el rey de Israel, el rey prometido por Dios, ¿verdad? Pero en este caso, Marcos comienza es por el principio del ministerio de mi Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque Marcos pudo haber comenzado con el nacimiento de mi Señor Jesús. Pero no, aquí no sale el nacimiento de mi Señor Jesús. Porque Marcos comienza de una vez centrándose en el inicio del ministerio de mi Señor Jesús.
Y es por eso que utiliza Hijo de Dios, porque allí, en el principio de su ministerio, comenzando su ministerio, cuando él fue bautizado por el Espíritu Santo, el Padre le da testimonio de que él es el Hijo de Dios, de que él es su Hijo. Entonces por eso Marcos comienza su evangelio así, principio del evangelio de Jesucristo. O sea, él va a comenzar a dar las buenas nuevas a partir del bautizo de mi Señor Jesús, donde mi Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios por el mismo Dios, por Dios Padre. Amén. Entonces por eso hay una diferencia en los tres comienzos. El de Juan comienza en la eternidad. El de Mateo comienza en la genealogía, en lo humano de Jesús. Juan comienza en lo divino, Mateo comienza en lo humano, y Marcos va a comenzar al principio del ministerio, ¿ok? De mi Señor Jesús. Entonces dice, como está escrito como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío un mensajero delante de tu paz. ¿Ok? Delante de ti. Eso está en Isaías 40 del 3 al 5. Pero la palabra mensajero aparece en Malaquías 3:1. Entonces, vamos en el versículo vamos a detener un momento en esa palabra. Miren, hermano, en la palabra mensajero que sale en Malaquías 3:1. ¿Se acuerdan que ayer o antier hablamos de los ángeles y dijimos que los ángeles eran mensajeros, que significan malayín, ¿verdad? O malayín, que significa mensajeros. Bueno, el trabajo de los profetas, el trabajo de un profeta del Antiguo Testamento era precisamente ese. ¿Qué es un profeta de Dios? Es un siervo de Dios. ¿Qué hace el profeta? Comunicar un mensaje dado por Dios a él para que él se lo transmita al pueblo, ¿ok? Ahora, es muy importante que el mensajero no adultere, no cambie ninguna palabra que Dios le da. Es decir, es importante que el profeta se mantenga fiel al mensaje de Dios. Es importante que los mensajeros no quieran cambiar el mensaje. Es como un heraldo. En la antigüedad había un cargo en la corte de los reyes, ¿verdad?, que se llamaba heraldo. Y los heraldos, ¿qué hacían? Bueno, los heraldos comunicaban un mensaje del rey al pueblo. Por ejemplo, el rey iba a subir los impuestos. Se decreta que el rey iba a subir los impuestos. El heraldo tiene que ir diciendo: van a subir los impuestos, van a subir los impuestos, regar esa noticia por todo el reino, pero sin cambiarle nada, ¿verdad? Sujetarse o someterse a solamente decir lo que el rey le ha dado a comunicar, ¿verdad? Bueno, este mensajero que es enviado delante de la faz de quién, de Jesús. Aquí está hablando Dios por medio del profeta Isaías y dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, ¿ok? Delante de tu faz, ¿ok?
Este mensajero no es otro que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado primero que mi Señor Jesús. Fue enviado delante de él como malayín, como mensajero. Esto significa que Juan el Bautista tenía que adherirse, tenía que concentrarse, tenía que enfocarse solamente en proclamar el mensaje que Dios le había dado a anunciar. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? No son como los de ahora. Los profetas de ahora no le basta la revelación de Dios, no le basta lo que Dios ha dicho y se inventan nuevas revelaciones. No, los profetas de Dios son como heraldos fieles que solamente dan a conocer aquello que el rey les da a decir. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista, ¿verdad?, fue enviado como mensajero, como malayín, delante de Jesucristo para anunciar algo, un mensaje concreto. Juan el Bautista no tenía que estar inventando todos los días un discurso, un mensaje, una nueva revelación. No, él fue enviado como mensajero, es decir, como malayín de Dios, para anunciar algo en concreto. Es como cuando el ángel Gabriel fue enviado a María. Él le fue enviado para que le dijera que iban a ser Jesús, que iban a ser el Hijo de Dios, que iba a ser obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fue el mensaje que Dios le dio a María por medio del ángel. El ángel Gabriel no inventó añadirle nada más al mensaje. El ángel Gabriel no inventó otra profecía. No, se apegó como un buen mensajero a anunciar lo que el rey le había dado a decir a María. Juan el Bautista es ese mensajero fiel, enviado por Dios, primero que mi Señor Jesús, para anunciar algo en particular. O sea, no era que Juan el Bautista todos los días tenía una revelación nueva. No, tengo una nueva revelación, Dios me habló. No, eso no funciona así. Nunca de lo nunca. Eso no funciona de esa manera. No. Los profetas de Dios venían hablando fielmente lo que Dios les había dado a decir. Ellos no se ponían a inventar. Esa es la diferencia de los profetas de ahora, que inventan cualquier cantidad de disparate, hermano, que Dios no le ha dicho. Dios no le ha dicho nada. Y ellos se inventan que nuevas revelaciones, que nuevo, no sé. En fin, ustedes han visto muchos falsos profetas por aquí por YouTube. Seguramente. Y aquí Marcos nos está hablando de este mensajero fiel, el cual Dios envió a comunicar un mensaje, obviamente, pero lo envió delante de su Señor, delante de la faz de su Señor. Fíjense, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, lo envió primero a Juan el Bautista y luego a mi Señor Jesús, por así decirlo. Ahora vamos a ver cuál era el mensaje de que Dios le había encomendado a Juan el Bautista anunciar, o cuál era el propósito
con el cual Dios había enviado a Juan el Bautista antes que mi Señor Jesús. Vamos a ver cuál era el propósito y también cuál era el mensaje, ¿ok? Primero vamos a ver cuál era el propósito. El cual preparará tu camino delante de ti. Fíjense bien, el cual preparará tu camino, fíjense bien, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok. Vemos el propósito de por qué Dios envió primero a Juan el Bautista. Para preparar el camino para que mi Señor Jesús se manifestara, se diera a conocer al pueblo de Israel. Juan el Bautista había sido enviado primero que mi Señor Jesús para preparar el camino para que Jesús se pudiera manifestar a su pueblo, para que mi Señor Jesús pudiera aparecer en medio del pueblo de Israel. Para eso fue enviado este mensajero llamado Juan el Bautista antes que mi Señor Jesús, para preparar el camino para que mi Señor Jesús pudiera manifestarse al pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces dice versículo 10: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz que clama en el desierto. Por eso que sabemos que aquí se nos está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado por Dios al desierto. Fíjense bien que Juan el Bautista no fue enviado a un palacio. Juan el Bautista no estaba predicando en el templo de Jerusalén. No, Juan el Bautista Dios lo envió a predicar desde el desierto. Voz que clama en el desierto. Juan no paraba de clamar, no paraba de anunciar a la gente lo que Dios le había dado a comunicar, pero lo hacía no desde un lugar confortante, no desde un lugar de privilegio, no desde un lugar que tuviera abundancia de pan y de vino, no, lo hacía desde el desierto, ¿ok? Y vemos que hay profetas, falsos profetas obviamente, que vemos ahora que tienen carros, yates, aviones, y pare de contar, hermano, pare de contar, pero aquí vemos la diferencia de un verdadero siervo de Dios. Juan era un verdadero profeta de Dios. El Señor Jesús lo dice en los otros evangelios. ¿Qué salieron a ver al desierto? Un hombre bien vestido. Bueno, les digo que eso se encuentra en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una calle sacudida por el viento. Y después dice, pero si salieron a ver un profeta, les digo algo. Juan es más que un profeta. Entonces, Juan el Bautista era un siervo aprobado por Dios. Era un profeta en toda la ley, por así decirlo, en toda su expresión. Y vemos que no tenía lujos, que no tenía mansiones. Vamos a ver aquí un poco cómo estaba vestido. Y vemos de a dónde anunciaba lo que Dios le había dado a anunciar, las buenas nuevas, ¿verdad? Que Dios en un desierto, hermano. Pero aún así, Dios llevaba a las personas que Él quería para que escucharan a Juan. Aún así,
muchos, como vamos a ver en este pasaje, muchos iban a Juan, aún estando él en ese lugar inhóspito, aún estando él en ese lugar árido, aún estando él en ese difícil contexto, pues en ese difícil lugar, vemos que muchos iban a él. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone que dé como le hace por su buena voluntad en los corazones de los hombres. Amén. Y ya sabemos, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. ¿Ok? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. A ver, ¿qué tiene que ver el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados con que Juan preparara el camino? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Precisamente, si vamos a Isaías 43 al 5, dice que he aquí envío mi siervo delante de ti para preparar tu camino, y él enderezará tu senda, y los montes que estén altos serán allanados. O sea, él iba a acomodar todo para que mi Señor Jesús viniera. Pero ¿a qué se refiere? Bueno, el mayor obstáculo, escuchen bien, el mayor obstáculo que un hombre, que cualquier ser humano tiene para llegar a Cristo es el mismo ser humano. Ahora ustedes dirán, hermano, ¿y por qué usted dice eso? ¿Por qué dice usted que el mayor obstáculo que el ser humano tiene para llegar a Dios, ¿verdad?, es el mismo ser humano? Bueno, seguramente ustedes han escuchado, vamos a darle este ejemplo. Si yo le preguntara a 100 personas, ¿tú eres una buena persona? Ya, si no me equivoco y sin miedo a equivocarme, yo les aseguro que que de las 100 personas, 80 y pico o 90 me dirían que son buenas personas. Sí, yo soy alguien bueno que de vez en cuando hace cosas malas. Pero la Biblia nos dice claramente cómo somos. La Biblia no se deja llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestra subjetividad. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién más que Dios, que nos formó y nos creó y sabe cómo somos después de la caída, nos puede decir cómo somos en realidad? Y la Biblia describe al hombre como alguien que está muerto en delitos y pecados. La Biblia describe al hombre como alguien que no puede, que no entiende, que no busca de Dios, que anda como oveja sin pastor, cada uno se fue por su lado. Como que el hombre no hace nada bueno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque de Dios. Esa es la descripción que Dios da de la raza humana después de la caída. Así que, ¿por qué le digo esto? Porque por eso es muy importante el trabajo del mensajero, en este caso de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él estaba bautizando en el desierto para arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque lo que no le deja al hombre acercarse a Dios es que el hombre no se ve pecador, es que el hombre no conoce la maldad que hay en él, es que el hombre se cree más bueno que el pan.
por decirlo de alguna manera. Entonces, esa falta de conocimiento de sí mismo, en esa mentira que el hombre ha vivido engañado por mucho tiempo, creyendo ser algo que no es nada, que no siendo nada, es lo que le impide al hombre acercarse a Dios. Esos son los obstáculos, esos son los valles, esos son los montes que Juan el Bautista venía a allanar, a enderezar. Eso es lo que Juan el Bautista venía a hacer. Juan el Bautista venía a concientizar. Perdón. Juan el Bautista venía a concientizar al pueblo de Israel de cómo estaban ellos espiritualmente delante de Dios. Venía a quitar ese obstáculo de querer ser bueno. Venía a quitar ese obstáculo de querer ser superiores a las demás naciones. Venía a quitar ese obstáculo de creer que como eran descendientes de Abraham, estaban hechos, que no tenían que hacer nada. Bueno, Juan el Bautista sabía que eso no era así, que los israelitas estaban tan perdidos como cualquier otra nación gentil. Y por eso Dios, nuestro Dios, envía a Juan el Bautista a bautizar en el desierto para preparar el camino para que mi Señor Jesús pueda aparecer. Entonces, ¿qué iba a hacer Juan? ¿Cómo iba a preparar el camino? Concientizando al pueblo de Israel de sus pecados. Vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, porque están mal para con Dios. Ustedes están tan mal como las demás naciones que no conocen nada de Dios. Ustedes están tan mal como ellos y peores, porque ustedes conocen a Dios, pero están en la misma situación que las demás naciones. Vengan a mí, arrepiéntanse. Entonces, este trabajo era que venía haciendo Juan en el desierto, bautizando para arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, que Juan el Bautista estuviera aquí bautizando no significa que, fíjese bien, aquí Juan el Bautista estaba bautizando y él bautizaba a personas mayores de edad, no bautizaba a niños. ¿Por qué le digo esto? O recién nacidos. ¿Por qué le digo esto? Porque bautizaba para arrepentimiento de pecado. Un niño que no tiene pecado, un recién nacido, que no ha cometido aún su primer pecado, porque no tiene conocimiento de nada, no tiene la necesidad de ser bautizado. Porque uno tiene que bautizarse conscientemente, uno tiene que bautizarse guiado por la fe, uno tiene que bautizarse teniendo en cuenta que uno busca reconciliarse con Dios, y eso un niño no lo puede hacer. Entonces, Juan el Bautista predicaba: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esa era la prédica de Juan el Bautista. Vengan a mí, arrepiéntanse, porque les digo que el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que Dios le envió a decir a Juan, y esto era lo que Juan hacía una y otra vez, y bautizar en agua por
sumersión, o mejor dicho, por inmersión, no por aspersión. ¿Por qué tiene que ser el bautizo por inmersión? Porque cuando uno se sumerge, uno muere al pecado, uno muere al viejo hombre, y cuando uno se levanta, uno se levanta en la resurrección de Cristo. Por esto, el bautismo tiene que ser, o debería ser, por inmersión y no por aspersión, ¿ok? Entonces, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. A ver. Es increíble. Juan el Bautista estaba en un desierto, en un lugar inhóspito, y aún así vemos la gente que se desplazaba de donde ellos estaban, que se desplazaban de Jerusalén, de Judea, de muchas partes de Israel, y iban a donde estaba Juan para confesar sus pecados y ser bautizados. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué tanta gente se movilizaba por una persona que estaba en el desierto? Porque Juan no era un hombre famoso, Juan no era un hombre adinerado, Juan no era no sé, alguien muy conocido. Pero ¿por qué creen ustedes que la predicación de Juan, que lo que Juan hacía, movía a tanta gente, movía a tantas personas de salir de su comodidad de Jerusalén para ir al desierto a escuchar lo que Juan tenía que decir y a ser bautizado por él? Porque era Dios obrando en la predicación de Juan, hermano. Porque cada palabra que decía Juan el Bautista estaba cargada, estaba llena con el poder de Dios. Juan el Bautista no convencía a la gente, pero el Espíritu Santo que estaba en él sí que convencía a la gente, hermano. Entonces vemos como Dios, con un desconocido, con un hombre pobre que estaba en el desierto, y vamos a ver por qué digo que es pobre, porque aquí dice cómo iba vestido y qué comía. Vemos esta gran obra que está haciendo Dios. Dios no buscó a un fariseo que se supiera toda la ley y que hubiera estudiado a todos los profetas. Dios no buscó a un rabí de renombre. No. Buscó a un hombre que se llamaba Juan el Bautista, lo envió a un desconocido, lo envió a un desierto, y de allí, de ese desierto, la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista comenzó a predicar y a hacer la obra que Dios le había dado a hacer. Y vemos que cuando Dios habla, que cuando Dios respalda, que cuando Dios está con uno, no importa si uno es un pobrecito que está allí en un barrio o en que nadie lo conoce, no importa si tú no tienes ni dónde caerte muerto, no importa, porque es el poder de Dios que hace la obra, hermano. No es Juan, es Dios obrando a través de su mensajero. Es la palabra de Dios dicha por Juan la que tiene poder. La que tiene poder, y lo podemos ver aquí porque es que dice la escritura que venían de Judea. Fíjense bien, dice y salían de toda la provincia de Judea y de todo Jerusalén, y eran bautizados confesando sus pecados. Amén.
vemos el poder de la palabra de Dios. Vemos cómo Dios utilizó a un hombre pobre, de escasos recursos, y vemos el impacto del ministerio de Juan el Bautista. Pero ¿por qué el ministerio de Juan el Bautista impactó? ¿Por qué tuvo esa gran repercusión que gente de Judea y de Jerusalén venían a ser bautizados por él confesando sus pecados? ¿Por qué? Porque era Dios, hermano, el que estaba respaldando a Juan. Porque era Dios el que hablaba a través de Juan. Porque era el mensaje que Dios le había comunicado a Juan, lo que verdaderamente tenía poder, no Juan. Y fíjense que dice en el versículo 5, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Fíjense bien, esto no quiere decir que está bien que nosotros confesemos nuestros pecados como lo hace la Iglesia Católica. Esto no quiere decir que como ellos lo hacían, está bien que nosotros confesemos nuestro pecado ante un cura o ante un pastor. No está bien. Juan lo hacía porque era una encomienda especial que Dios le había dado a Juan. Porque Dios lo mandó a hacer eso a él para preparar el camino, como ya vimos, para que apareciera el Mesías. No quiere decir que yo obligatoriamente me tengo que confesar con el pastor. No quiere decir eso. Eso fue algo especial, una tarea especial que Dios le encomendó a Juan el Bautista. Esto no lo vemos, por eso es que no lo vemos muy seguido en la Escritura a nadie confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque esto fue una tarea particular que se le encomendó a Juan, porque era necesario para preparar el camino para que nuestro Señor Jesús viniera a hacer la obra que el Padre le dio. No quiere decir que si yo peco, vamos a poner este ejemplo, yo tengo que ir obligatoriamente a mi pastor para confesar. No, hermano, no. Yo puedo contarle a mi hermano, a cualquier hermano, mi pecado, para que él me ayude en oración, para que él me ayude llevando la carga los unos de los otros, ¿verdad? Pero yo no tengo la obligación de confesarme con mi pastor. No tengo la obligación, o sea, no es una doctrina de esto, no se puede sacar una doctrina, hermano. Porque no vemos que se hace repetidamente, no, hermano, no se puede sacar una doctrina de esto, como lo hacen los católicos que tienen que ir para que el cura es un hombre pecador al igual que uno. El cura no es más santo que los que están viniendo a confesarse. Lo que pasa es que eso es una mala práctica, una mala doctrina que tienen los católicos. Uno le pide perdón al Padre en el nombre del Hijo y ya. Hijito, si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. Jesucristo es justo, no dice, hijito, si alguno pecare, vaya que su pastor, o vaya que el profeta, o vaya que el papa, no dice, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí, que Juan el Bautista tuviera este encargo de parte de Dios, no significa de ninguna manera que Dios está mandando al hombre a confesarse con otro hombre. No es una doctrina, no es algo que tengamos que hacer por obligación. Si yo quiero que Dios me perdone mis pecados, yo me confieso ante Él en el nombre del Hijo y Él me perdona mis pecados. Yo no tengo que ir a que mi pastor, a que mi profeta, a que mi apóstol
de hoy en día a confesarme mi pecado ahí. Eso es algo que quiero dejar claro porque a veces no se, o sea, nos pueden confundir. La Iglesia Católica acostumbra a que las personas, los feligreses, los creyentes en esa religión, vayan y se confiesen ante el cura. Lo que yo le quiero hacer entender es que esta parte que le estoy leyendo, que confesaban sus pecados ante Juan en el río Jordán, no quiere decir que esté bien que yo vaya y me confiese ante el pastor solamente. No, esto fue un encargo especial que Juan recibió de Dios para preparar el camino para mi Señor Jesús. Y él proclamaba en la voz, él proclamaba desde el desierto: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautizaba. ¿Okay? Esto fue un encargo especial de Dios para Juan, no de Dios para todos los hombres. ¿Okay? Hay que estar claro en eso. Ahora, dice, versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Fíjense bien, como yo les digo, Juan era un desconocido. Juan no era un rabí famoso, no era un profeta de renombre, y Juan no era rico de cuna. Juan no era un hombre rico. Juan no tenía vestidura de púrpura. No vestía púrpura. No vestía tela fina. Vestía, fíjense bien, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langosta y miel silvestre. Más humilde que eso, hermano, solamente mi Señor Jesús. Más humilde que Juan el Bautista, hermano, solamente mi Señor Jesús. Pero Juan el Bautista, como lo dije ahorita, mi Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, le dice que vino a ver en el desierto a un hombre con ropa espléndida. Bueno, le digo que eso está en los palacios. Juan no era como los profetas de ahora, o como los que se autodenominan, mejor dicho, profetas. No, porque ellos andan en yate, en jet privado, en Ferrari, bueno, ya sé, pero ustedes entienden el punto. Y ellos no predican lo que Dios le ha dado a decir. Ya vimos que Juan, ¿verdad?, estaba haciendo la obra que Dios le había dado, bautizar para el arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo 7 lo que predicaba Juan. Y predicando decía: viene detrás de mí a que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el colmado de la correa de su calzado. Fíjense bien lo que predicaba Juan. Juan no predicaba de sí mismo. Él decía: viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar el colmado de la correa de sus sandalias. Juan no venía hablando de sí mismo, venía hablando del Señor que venía detrás de él. Venía hablando del Cristo, venía hablando de la luz del mundo, como lo dice Juan, ¿verdad? Él no era, como lo dice en el Evangelio de Juan, él no era la luz, él venía dando testimonio de la luz. Y eso no es lo que vemos en los profetas de ahora. Los profetas de ahora no se conforman con el mensaje que Dios les ha dado, que Dios ya ha dado, mejor dicho, sino que se inventa cualquier
Isca revelación nueva. Isca. No hay nueva revelación, hermano. Ya todo lo que Dios ha querido decir al hombre, ya se lo dijo. Primeramente por los profetas, siendo el último de ellos Juan. Y por último, por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, por el cual creó los cielos y la tierra, y el cual es heredero de todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí la actitud de un verdadero profeta, comunicando lo que el Padre le había dado a anunciar, hermano. Él no estaba inventando, ¿no? ¿Será que Dios, será que yo digo esto para que venga más gente al desierto? Porque Dios no queda gente. Casi no viene gente. No. Él predicaba conforme a lo que el Padre le había dado a predicar. ¿Y qué predicaba él? Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, quien es nuestro Señor Jesucristo, al cual yo no soy digno de estar encorvado las correas de sus sandalias. Él sabía, hermano. Fíjense la humildad de Juan. Y fíjense que Juan no cambió el mensaje, hermano. Ese fue el mensaje que Dios le dio a predicar. Y lo que Dios le dio a hacer fue bautizar. Y él se conformó con hacer eso, hermano. Pero vemos hoy en día profetas, apóstoles, que no se conforman con lo que está escrito, que no se conforman con lo que Dios nos ha mandado a decir a ti y a mí. Y predicar el Evangelio. No ideas mías, no como yo me siento, no lo que a mí me gusta. Y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19, 20. Entonces, hermano, eso es lo que pasa en el día de hoy. Los profetas y los llamados apóstoles, ¿verdad? No se conforman con predicar el Evangelio. No son como Juan el Bautista, un heraldo fiel, un mensajero fiel, sino que se inventa cualquier disparate, cualquier locura que le pasa por la cabeza y dicen: Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, Dios me reveló esto y Dios me reveló aquello, y Dios no sabe ni de dónde sacaron ellos su invento. Bueno, sí, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe que lo saca de la concupiscencia de sus corazones. Pero ustedes me entienden lo que les quiero decir. Yo a la verdad, versículo 8, bautizo con agua, pero el que bautiza, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan estaba claro que el bautismo que iba a efectuar mi Señor Jesús cuando apareciera era superior al de él, porque era algo espiritual. Lo que él hacía era un bautismo, digámoslo así, terrenal. Claro, era un pedido de Dios igual, pero era algo terrenal. A cambio, cuando viniera mi Señor Jesús, cuando apareciera, ¿verdad?, al pueblo, Él lo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Era un bautismo de arriba, era un bautismo que solo el Hijo de Dios podía llevar a cabo. Amén. Gloria a Dios. Entonces él sabía que el bautismo, él sabía que la obra de mi Señor Jesús iba a ser muy superior a él. Y él sabía que el bautismo que mi Señor Jesús iba a aplicar a aquellos que creyeran en él iba a ser muy superior a él en poder y en gloria. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vamos a leer rápido los tres versículos que lo del bautismo de mi Señor Jesús, ¿ok? Para terminar, vamos a leer del versículo 9 al 8. Aconteció en aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea
y fue bautizado por Juan. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía de él. Y vino voz del cielo y decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. En los días que cuando Juan estaba bautizando, ¿verdad?, aparece Jesús. Él, cuando lo ve en los otros evangelios, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí no lo dice, pero eso es lo que Juan dice y expresa cuando lo ve por primera vez. ¿Ok? Y Jesús aparece y va con Juan para ser bautizado por él. Y luego, cuando había subido del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fíjense bien que mi Señor Jesús se bautizó con Juan, ¿verdad? Y se sumergió en el agua. Fue por inmersión, porque aquí dice que cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. O sea que el bautismo de mi Señor Jesús es por inmersión, porque cuando él subió del agua fue que él vio como se abrió los cielos y el Espíritu Santo descendía sobre él. Esto lo ve Juan el Bautista, ¿ok? Descendía sobre él en forma de paloma. ¿Cómo es eso en forma de paloma? No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que el Espíritu Santo descendió en él con gracia. Y obviamente lleno de gracia, porque el Espíritu Santo es espíritu de gracia. ¿Sí? Entonces, descendió en él, sobre él, en forma de paloma, lleno de gracia, con gracia. Amén. Esto es lo que significa. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí, hermanos y amigos, podemos ver la Trinidad. Yo sé que muchas personas y muchas sectas, como los testigos de Jehová, y creo que solo Jesús, no creen en la Trinidad. Y ellos alegan de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, en ninguna parte de la Escritura. Pero sí aparece el concepto. Desde el Antiguo Testamento aparece el concepto de la Trinidad. Y este es el pasaje más... y este es el pasaje, hermano, que más podemos usar y donde se ve claramente la Trinidad, porque vemos al Hijo que está siendo bautizado por Juan y vemos que cuando el Hijo sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él, lleno de gracia, y luego dice la Escritura en el versículo 11 que se escuchó una voz del cielo, como Juan escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Entonces, aquí podemos ver a la Trinidad, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo siendo enviado sobre el Hijo, y el Padre dando testimonio de que Él, el que se está bautizando, Jesús, es nada más y nada menos de que el Hijo de Dios. Entonces allí vemos la Trinidad, aunque no esté como lo dicen, pues no está escrito la palabra Trinidad, pero el concepto lo podemos encontrar no solamente en el Nuevo Testamento, no solamente en este pasaje, sino en el Antiguo Testamento también, ¿ok? Entonces, bueno, gloria a Dios por esta prédica, hermano. Espero que me hayan entendido y que haya quedado claro qué significa ser un mensajero de Dios, un profeta, ya para como a manera de resumen, un verdadero profeta
como Juan el Bautista, es aquel que se conforma con decir el mensaje que Dios le ha dado. Miren, si nosotros decimos lo que Dios nos ha dado a decir, miren hermano, así estemos en una alcantarilla, así estemos en el lugar más feo de la tierra, Dios va a hacer su obra, porque si Él nos ha mandado, Él nos va a respaldar y es la palabra de Él, que es poder de Él, la que va a hacer la obra, hermano. Vemos que Juan fue fiel a hacer la obra que Dios le envió, a preparar el camino, como decía el profeta Isaías, para su siervo, ¿verdad? A preparar el camino para su Señor. Y vemos que Juan fue fiel y predicó y anunció lo que Dios le dio a anunciar y a predicar, y bautizó. Y como él fue fiel a ello, Dios movió mucha gente de Judea y de Jerusalén para que fuera al desierto a bautizarse con Juan, ¿eh? Con alguien que nadie conocía, con alguien que no era famoso, que no era rico, que no era un hombre muy carismático, que no era un hombre muy estudiado, no. Pero como el poder de Dios estaba con Juan, como Juan se dedicó a hacer la obra del Señor, el Señor lo respaldó. Y él, trabajando al Señor desde el desierto, ¿verdad? Él dio mucho fruto, muchos vinieron a él y confesaron sus pecados. Y él preparó el camino para que mi Señor Jesús apareciera, hermano. Volvió el corazón de los padres de los hijos, concientizó a la nación de Israel de su pecado y de su necesidad de pedirle perdón a Dios y de volverse de sus malos caminos. Entonces, gloria a Dios por siervos fieles como Juan el Bautista, por mensajeros fieles que se conforman con dar el mensaje que Dios les ha encomendado y que le deja a Dios los resultados, hermano. Porque Juan podía haber pensado, pero Dios, pero me mandaste para el desierto, ¿y quién me va a escuchar aquí? Si aquí no hay nadie. Aquí estoy yo solamente y tú. ¿Quién me va a escuchar en el desierto? Pero vemos el resultado de obedecer a Dios y de no alterar el mensaje que Dios nos ha dado a comunicar. A diferencia, hermano, de los profetas de ahora, que como ven, como no les parece muy interesante la palabra de Dios, y dirán, no, pero es que siempre se predica lo mismo. Hay que predicar la palabra de Dios y dejarle a Dios los resultados, como decía Juan, porque la palabra de Dios es la que da vida. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo conozco, lo que yo me invento, eso no le va a dar vida a nadie. Eso no le va a dar vida a nadie, pero la palabra de Dios, como bien lo dijo mi Señor Jesús, todo mandamiento de Dios es vida eterna. Por eso mi Señor Jesús se dedicó a predicar exactamente lo que Dios le dio a predicar, no más, no menos, lo que Dios le dio a decir, al igual que Juan. Entonces, hermanos y amigos, cuando usted escuche un pastor, un profeta, un apóstol, un querubín, lo que sea que escuche, porque ahora uno nunca sabe, y ustedes vean o escuchen, no, que Dios me reveló algo nuevo, que una revelación, no la escuchen. Si lo están viendo por YouTube, vean otra cosa. No escuchen a ese profeta, no escuchen a ese pastor. No hay nuevas revelaciones. Conformémonos como Juan el Bautista lo hizo, a predicar lo que Dios le dio a decir, porque ese es el mensaje de salvación, porque allí hay poder de Dios para salvar al pecador. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho y Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que el Dios de Israel
Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.